hoy tengo una palabra que compartirles. Y la verdad es que es complicado estar parado acá, porque no es que uno hable lo que uno quiere hablar. Uno tiene que hablar lo que Dios quiere comunicar. Y yo siempre he sido muy honesto, trato de ser muy sincero. Y el miércoles justamente también hablaba con el liderazgo y le hacía conocer de pronto mis frustraciones. Porque estamos construyendo, ustedes lo saben, estamos avanzando, estamos haciendo cosas, siempre con un corazón dispuesto para el Señor. Queremos lo mejor para el Señor. Pero a veces las cosas no se dan como uno quisiera. Y uno debe entender que los tiempos son de Dios, no del hombre. Por más que uno quiera ponerle el acelerador, no, Dios tiene su tiempo. Y el día jueves vine a este lugar y oraba al Señor en mi frustración. Le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me permites avanzar? ¿Por qué no podemos seguir construyendo de la manera en que uno quiere avanzar? Porque de verdad que esto lo hacemos para ti. Y hoy quiero traspasar lo que el Señor habló a mi vida. Y durante estos días el Señor estuvo hablando a mi corazón. Y es lo que quiero compartir, porque es justamente lo que el Señor está hablando a la iglesia. No pierdas la esencia. Debemos entender cuál es la esencia de este lugar. Eso es lo más importante, es lo más valioso, es a lo que más debemos prestarle atención y es lo que más debemos cuidar. Si nosotros entendemos eso desde el principio, entonces nunca lo vamos a perder. Pero si nosotros no entendemos qué es lo más valioso de este lugar, posiblemente en el camino lo perdamos. Y es justamente lo que Dios quiere cuidar de este lugar. Y quiero citar un texto, está en Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Yo le puse a este mensaje como título, Cuando la esencia se pierde. Dice así: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención en este texto que acabo de leer? Hay algo fundamental que ocurrió en esta historia. Vemos que Jacob no llegó a una iglesia. No había cantantes, no había instrumentos, no había luces, no había nada. Él estaba de camino, él estaba en un cerro. Imagínese que usted está subiendo un cerro de Valparaíso y usted se detiene en algún lugar a descansar. Dice que Jacob estaba durmiendo cuando tuvo un sueño. Dios le habló. Tuvo una revelación, tuvo un encuentro con Dios. Dios habló a Jacob en ese lugar, pero lo que me impresiona es lo que él declara. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y luego él dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuándo un lugar se convierte en la casa de Dios? ¿Qué hace que un lugar sea la casa de Dios? Porque él estaba en un cerro. No había nada allí. Sin embargo, él entendió que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Era Dios mismo. Dios está aquí y no me había dado cuenta. Eso es lo que hace la diferencia de un lugar y otro. Lo que verdaderamente hace a un lugar la casa de Dios es que Dios esté en ese lugar. No es una construcción hermosa. No es todo lo que nosotros podamos hacer para que este lugar sea bello, sea hermoso. En un lugar donde nosotros podamos sentirnos bien. Aunque lo dediquemos al Señor y lo hagamos por el Señor, eso no es lo principal. No es lo que define una casa de Dios. Lo que realmente define una casa de Dios es su presencia. Y eso es lo que nosotros debemos entender desde el principio. ¿Qué es lo que más debemos buscar? Es segunda vez que yo le pregunto al Señor, es segunda vez que me presento al Señor con mi frustración y le digo, quiero avanzar. Y es la segunda vez que me responde lo mismo. Lo mayor, lo principal, es la presencia. Eso tiene que ser por sobre todo. Tu mayor preocupación debe ser la presencia. En este lugar lo primero debe ser la presencia. Porque si no entendemos esto, nos vamos a perder en el camino, nos vamos a desviar. Nuestra mirada se va a desviar, pensando que hay algo que puede suplir su presencia. Pensando que el lugar, lo hermoso, lo bello, lo que podamos alcanzar, puede ser el respaldo, la representación de que Dios está en ese lugar, pero no es así. Este lugar se puede derribar. Este lugar se puede incendiar. Y se puede perder todo lo que podamos levantar en este lugar. Pero hay una cosa que no se va a perder, ni por el fuego, ni por la tribulación, ni por ninguna cosa que venga en este lugar. Es la presencia de Dios en tu vida. Amén. La presencia de Dios te acompaña donde quiera que tú vayas. Tal vez Dios te pueda llevar a un lugar hermoso, pero también te puede llevar a un lugar muy precario. Y la diferencia va a estar solamente en la presencia de Dios. Si la presencia de Dios es lo primero para tu vida, te va a acompañar. Así como decía Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy. No se trataba de un lugar en específico. Él entendía que la presencia de Dios estaba con él porque él cuidaba la presencia de Dios. Él valoraba la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios está trabajando en este lugar. Nos ha ido hablando una y otra y otra y otra vez acerca de su presencia. Debemos valorar su presencia por sobre todas las cosas, porque Él quiere que la cuidemos, que no la perdamos fácilmente.
Y por eso es que Él está trabajando desde el principio. No es malo entrar a Canaán. Y eso es lo que me respondía el Señor. Yo quiero que entren a Canaán. Yo quiero que construyan. Yo quiero que avancen. Yo quiero que logren esas cosas. Pero quiero que mi presencia les acompañe. Es algo que Moisés entendió muy bien. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No importa Canaán. No importa las promesas. Es mayor tu presencia. Y con eso me basta. No importa que estemos en el desierto si tu presencia está aquí. No importa que no podamos construir, no importa que nos falten cosas, no importa. Si tu presencia está aquí, lo tenemos todo. Y eso es lo que Dios está forjando en este lugar. Y eso es algo que en mi corazón yo debo entenderlo, pero tú también. Si la presencia de Dios es lo más valioso, tú lo vas a cuidar. Todo lo que tú hagas, los pasos que tú des, lo vas a hacer por amor a la presencia de Dios. No va a ser por otra cosa. Porque si lo haces por amor a Dios, entonces esas cosas no van a tomar el lugar de Dios. Porque sabes que es lo principal. Y hay un hombre que entendía muy bien esto. Tenía el corazón de Dios, un hombre llamado David. Y dice la Escritura que antes que David se levantara, dice que el pueblo de Israel no tenía rey. Y en el lugar donde estaba el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, dice que ministraban el sacerdote Elí y sus hijos, Ofni y Fines. Pero la Escritura dice que ellos no conocían a Dios. Eran sacerdotes y ministraban a Dios sin conocer a Dios. Mientras tanto, Dios estaba levantando a un hombre llamado Samuel. Y sucede que los filisteos hacen guerra contra Israel, y en esa guerra muere Ofni y Fines. Y cuando le traen la noticia a Elí, su padre, él dice que cae de espalda, se golpea en la nuca y muere. Pero también se llevaron el arca del pacto. Y en ese momento ocurrió algo. Dice que la nuera de Elí estaba embarazada. Y dice que en ese momento en que escuchó que se habían llevado el arca, ella comenzó a tener dolores de parto. Y dice que cuando ella estaba dando a luz, dice así, y llamó al nombre del hijo Icabod, diciendo, traspasada en la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios. Y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo, pues traspasada en la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod significa que la gloria se había apartado de Israel. ¿Por qué? Porque los filisteos habían llevado el arca que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Por qué ellos habían perdido el arca? ¿Por qué el enemigo se llevó la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque ellos tomaron la presencia de Dios como un amuleto. Traigamos el arca. Traigámoslo hasta acá a la guerra, porque vamos a ganar si el arca del pacto está aquí. Ellos no respetaban realmente la presencia de Dios. Y en ese tiempo dice que escaseaba la visión y la palabra. ¿Por qué? Porque habían sacerdotes que no conocían a Dios. Pero dice que transcurrieron 20 años. Luego
de que los filisteos habían regresado el arca del pacto porque ellos recibieron enfermedades por causa de tener el arca del pacto en su país, por haberla robado, por haberla llevado hasta allá. 7 meses la estuvieron, la devolvieron. Dijeron, no, devolvámosla, porque cayeron maldiciones sobre nosotros. Entonces el pueblo de Israel dice que los habitantes que estaban allí en Bet-Semes, dice que ellos estaban felices, hicieron sacrificios, recibieron el arca, pero miraron dentro del arca. Y dice la palabra que Dios mató a 70,000 hombres por haber mirado en el arca. No tenían respeto a la presencia de Dios. Y ellos se llenaron de temor y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y entonces la llevaron a Kiriat Jearim, dice, a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y Eleazar fue apartado para custodiar el arca. Ahí pasaron 20 años, dice la Escritura. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y mientras tanto, Dios estaba levantando a Samuel, hasta que lo levantó como un líder del pueblo de Israel, como un sacerdote, como un profeta. Y comenzó a corregir al pueblo. Y ellos pidieron un rey. Ahí es donde se levanta Saúl. Saúl reinó 40 años. Ponga atención. 40 años, más 20 años, que estuvo el arca olvidada, en un lugar donde no debía estar. 60 años habían pasado cuando comenzó a reinar David. Y David dijo lo siguiente. Él dice en Primera de Crónicas 13:3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. En todo el tiempo de Saúl, Saúl nunca consideró la presencia de Dios. Nunca consideró el arca de Dios. En todo su reinado, no tuvo en su corazón el traerla, el volver a posicionarla en el lugar adecuado donde debía estar. Se olvidó. Pero en el corazón de David, él tuvo el sentir de traer nuevamente la presencia de Dios, colocarla en el centro, que sea el centro de la nación. No era solamente una estrategia militar el que hayan conquistado Jerusalén, sino que él quería que fuera un centro espiritual. Y él dijo, traigamos el arca del pacto a Jerusalén. Yo quiero que la presencia de Dios sea el centro de la nación. En todo el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Él se incluye. Necesitamos la presencia de Dios, traigámosla. Que sea el centro. Pero ocurre un problema. Mientras la están trayendo, Usa toca el arca porque se está cayendo. Y Usa muere. Cae muerto y David se entristece. Yo quiero traer la presencia de Dios hasta acá. ¿Por qué mataste a Usa? Mi intención es buena. Yo quiero que la presencia de Dios venga. Y él se entristeció. Y dejaron el arca del pacto en casa de Obed-Edom. Y Dios lo bendijo. Un levita. Y entonces David comenzó a investigar ¿Cómo puedo traer yo? Anhelo que la presencia de Dios venga y sea el centro de la nación. El reinado de él debía ser gobernado con la presencia de Dios en el centro.
Y entonces él se dio cuenta que lo habían hecho mal. Que los sacerdotes debían trasladar el arca y no bueyes. Entonces esta vez lo volvió a hacer y lo hizo bien. Y el arca del pacto llegó a Jerusalén. Pero un día, él mirando desde su palacio dijo: yo habito en un palacio y el arca está en una tienda. Y sintió en su corazón construirle un templo. Sintió en su corazón construirle un templo. Y la Escritura lo describe así, en Primera de Crónicas, capítulo 28, 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Escuche bien, el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca del pacto de Jehová. David no quería un templo para recién comenzar a buscar la presencia. Él se encargó de traer el arca y dijo: voy a construir un templo para el arca. Porque el propósito del templo era que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Es que nosotros aprendamos a traer su presencia. Y a veces lo hacemos mal. Creemos que vamos a traer su presencia a este lugar a nuestra manera. Creemos que vamos a traer la presencia de Dios a este lugar a nuestro modo, según nuestro concepto, nuestra forma. Y nos equivocamos. Hay una forma. Y Dios nos está educando. Mientras Dios me hablaba, me mostraba todo lo que nos ha venido enseñando los días viernes. Cómo Él nos ha ido hablando los días domingos y cómo cada día nos ha ido educando, nos ha ido formando. Porque debemos aprender a respetar la presencia de Dios. Porque cuando no respetamos la presencia de Dios, ocurre como aquella gente que miró dentro del arca y murió. Ocurre como Usa, que creyendo que estaba haciendo algo bien, cayó muerto. Y no solamente hay ejemplos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Ananías y Zafira cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo. Porque no entendieron que había que respetar la presencia de Dios. El Espíritu Santo se respeta. Tenemos que valorar la presencia de Dios, y si nosotros no la valoramos, ¿cómo vamos a traer la presencia de Dios a este lugar? No es a nuestro modo. No es como nosotros queramos. Hay una forma. Hay una manera en particular. Y Dios nos está mostrando el camino. El día viernes nos decía: ahora somos sacerdotes. Nación santa. Él hizo una nación santa de nosotros. Sacerdotes, ministros de Jehová. ¿Saben quiénes podían traer realmente la presencia? El arca. Los encargados de movilizar el arca eran los sacerdotes. No eran personas comunes y corrientes. No eran bueyes. Eran los sacerdotes. Quienes podían traer la presencia de Dios. Y Dios nos está formando. Él te está diciendo: tú eres un sacerdote. Pero debes comportarte a la altura del llamado. Debes andar como es digno del llamado. Eres un sacerdote, ya no eres como antes. Ocurre una transformación. Porque los sacerdotes son los que pueden portar la presencia de Dios. Ellos son portadores. Ellos, tú. Para portar la presencia de Dios debes comportarte como un sacerdote.
Y entonces entendí, Señor, tú tienes todo planeado, tú eres perfecto, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo con nosotros. Debemos valorar tu presencia, Señor. Porque si no aprendemos eso, la vamos a perder fácilmente. No nos va a ir bien si le faltamos el respeto a tu presencia, si está en este lugar para traer la presencia de Dios. Debemos hacerlo bien, iglesia. Debemos lavarnos, debemos limpiarnos, debemos santificarnos, debemos levantarnos como ministros de Dios, debemos levantarnos como verdaderos sacerdotes y traer la presencia de Dios a este lugar, a un lugar donde se respeta, donde se valora. Eso es lo que Dios está formando en nosotros. Y David, una vez que trajo la presencia, dijo: ahora le voy a construir un templo a la presencia de Dios. Un lugar en donde, un lugar glorioso, un lugar a la altura. Es el arca. Él entendió, él le dio valor al arca. ¿Cómo va a estar en una tienda? ¿Cómo yo voy a estar mejor? ¿Cómo en mi casa yo voy a estar mejor? Y el arca está en una tienda. No, yo voy a dar lo mejor. Yo le voy a entregar lo mejor. Porque valoro la presencia de Dios. Yo quiero construirle algo glorioso. Pero Dios le dijo: espérate, tú no vas a poder construir. Tu hijo lo va a hacer. ¿Usted se imagina qué pudo haber sentido David en ese momento? El tener que contener un deseo que tenía en su corazón para Dios. Esperar años para que finalmente otro lo construyera. Pero en el corazón de David no ocurrió nada malo. Él dijo: muy bien, voy a preparar el material, voy a preparar recursos para que mi hijo pueda construir. Porque no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Porque uno debe ser capaz de contenerse para hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. Entender cómo Dios quiere hacer las cosas, porque Dios es perfecto. Porque Él quería primero que el pueblo entendiera el valor de su presencia. Cómo debía ser tratada. Cómo debían guardarla. Cómo debían mantenerla. Y Él quería que entendieran que el templo no fuera lo primero en su corazón. Pero ¿qué pasó? El templo fue glorioso, ya todos lo sabemos. El arca del pacto estaba ahí en el lugar santísimo. Pero aún así, el pueblo pecó y se desvió de Dios. Su corazón se alejó. Y podemos ver a los profetas cómo ellos le hablaban al pueblo, y el pueblo comenzó a valorar más la majestad del templo que la misma presencia de Dios que estaba dentro del templo. Entonces vinieron los babilonios, los conquistaron, destruyeron todo y se llevaron el arca. Pasaron los años y pudieron regresar y reconstruyeron todo, incluso el templo. Pero nunca más volvió a aparecer el arca del pacto. Y aquí ocurre algo tremendo. Porque el pueblo de Israel continuó haciendo ceremonias. Continuaron ellos con los sacrificios. Se acercaban a Dios como Dios lo había dicho. Sin embargo, no lo hacían perfectamente. Y Dios comenzó a hablar a través de los profetas. Porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Me están trayendo el animal cojo, preséntalo a tu rey, a tu príncipe, a ver si te lo va a recibir.
recibir. Y comenzó a hablarle a través de los profetas al pueblo lo que estaban haciendo. Y luego llega Jesús. Y Jesús va al templo. Y usted conoce la historia. Mateo 21, 12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto ocurre cuando el templo pierde su razón de existir. Ya no estaba la presencia de Dios ya no estaba en ese lugar, en ese templo. Aunque hicieran ceremonias, aunque hicieran todo lo que hicieran y pareciera ser que ese templo es casa de Dios, pero si su presencia no está allí, no es casa de Dios. Jesús dijo: la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué acaso no sucede eso muchas veces en la iglesia? ¿Qué acaso no es lo que muchas personas llegan dañadas por esas cosas? ¿Qué no ha ocurrido que muchos se han entristecido por ver esas cosas? Y es lo que nosotros tratamos de cuidar en este lugar. Hagámoslo a la manera de Dios. No caigamos en lo mismo. No lo hagamos a nuestra manera. No vaya a hacer cosas que perdamos la dirección. Y este lugar se transforme en un lugar como el que encontró Jesús. No perdamos la esencia. Pero si perdemos la esencia, ese va a ser nuestro destino. En eso nos vamos a convertir. Y eso es lo que Dios está cuidando de este lugar. Por eso prefiero contenerme. Prefiero renunciar a mi ansiedad. Prefiero renunciar a mi voluntad y decir: Señor, si quieres que vayamos dando pasos lentamente, porque tú quieres enseñarnos que lo más valioso es tu presencia mientras estamos construyendo, mientras estamos avanzando lentamente, hazlo así. Porque no sacamos nada con tener un lugar hermoso y tenerlo todo si tu presencia no está aquí. Si tu presencia no es lo primero. Tú sabes si estamos preparados o no. Tú sabes, tú no nos vas a dar algo que nos haga mal. Tú no nos vas a dar algo que nos va a desviar del camino. Tú sabes que nos falta algo. Gracias. Gracias, Señor, por no permitirnos seguir avanzando si no hemos entendido que tu presencia es lo primero. Gracias, Señor. Porque en verdad queremos hacer las cosas según tu voluntad. Agradarte a ti en todo lo que hacemos, si no, ¿para qué estamos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Pero en realidad no estamos perdiendo el tiempo. Estamos aquí porque somos amantes de su presencia. Estamos aquí porque deseamos más de su presencia, porque no podemos vivir en otro lugar. Porque si tú has experimentado la presencia de Dios, por donde quiera que tú vayas vas a sentir la necesidad aquí dentro de algo que te falta y que no lo encuentras, aunque te vayas de vacaciones al lugar más hermoso. Aunque descanses 3 días de corrido, no es eso. Es la presencia de Dios. Y cuando vienes a este lugar, y si realmente Dios está actuando en este lugar, entonces comienzas a renovarte a través de la presencia de Dios. Y tú entiendes la esencia de este lugar. En realidad, no está en nada más que la presencia de Dios.
Si el día de mañana tuviésemos que partir de este lugar, si el día de mañana Dios nos quitara este lugar y tuviésemos que estar en un lugar quizás más pequeño, con menos cosas, con menos hermosura, si su presencia nos acompaña, eso es lo que importa. Eso es lo único que necesitamos. Amar más su presencia que un lugar. Porque el lugar, en realidad, está hecho por causa de su presencia. Cuando el centro cambia, todo sigue funcionando, pero ya no cumple el propósito para el cual fue creado. Y vemos el ejemplo de Sansón. La palabra dice, el Espíritu Santo estaba sobre él tenía una fuerza sobrenatural. Y él vencía ejércitos. Él conquistó, él logró cosas, pero por el Espíritu Santo. Sin embargo, llegó un punto en que él no cuidó eso. Él no entendió que realmente debía protegerlo y lo perdió. Y dice Jueces 16:20, mas él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No se dio cuenta. Que no nos pase eso, iglesia. Que no nos demos cuenta que Dios se aparte de nosotros. Por eso es que Él está formando a nosotros. Cuidémoslo. Si de pronto estoy hablando cosas que no convienen, no voy a hacer cosas que Dios se aparte de mí. No voy a hablar estas cosas. Voy a guardar mis labios del mal. No voy a hacer estas cosas porque yo soy un sacerdote. Tengo que cuidarme. Tengo que guardar mi santidad. No voy a mirar estas cosas, no voy a escuchar estas cosas, no voy a participar de esto porque yo amo su presencia. No quiero perder su presencia. Cuando tú entiendes que la presencia de Dios es lo más valioso, tú cuidas la presencia de Dios. Tú no juegas con eso. Y Sansón no lo entendió. Perdió la presencia, lo más valioso. Se pudo haber quedado con todo lo que ya había conquistado hasta ese momento. Pero cuando la presencia se apartó, lo perdió todo. Porque en realidad él consiguió todas las cosas solo por su presencia. Vemos el ejemplo de Saúl. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. En algún momento, su espíritu estuvo con él. Pero él no cuidó. Hizo cosas que no tenía que hacer. Hizo cosas que a él no le había sido designada hacer. La debería haber hecho el sacerdote. Él estaba reinando. Ofreció holocausto cuando él no debía hacerlo. Desobedeció a Dios en mandatos que le había hecho a él. Dios lo abandonó. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el mismo error? Queremos hacer cosas que no ha sido enviado a hacer. Desobedecemos la voz de Dios cuando Él te está diciendo debes hacer esto y no lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos traer la presencia de Dios? Decía David. Yo quiero la presencia de Dios. ¿Por qué no la podemos traer? Dios le mostró. Deben hacerlo a mi manera. Deben tener respeto por mi presencia. Deben honrar mi presencia. Deben cuidar mi presencia. ¿Por qué, Señor, no te manifiestas en un lugar? Queremos tu gloria, queremos ver la manifestación de tu gloria, queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver liberación, queremos ver cómo tú das vista a los ciegos. Tú vives, Señor. Tú puedes levantar gente aún desde la muerte, puedes resucitar gente. Tu palabra lo dice. Puedes levantar personas en silla de ruedas, tu palabra lo dice. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todavía eso no ocurre?
Porque no han aprendido a valorar mi presencia. Porque no han aprendido a respetar mi presencia. Porque si la presencia de Dios viniera a este lugar y tú no la respetas, caerías muerto. Como le ocurrió a Ananías y Zafira. A veces actuamos así, frente a la presencia de Dios. Y Dios no quiere eso. Por eso Él nos está formando, nos está educando. Cuando tú te encuentras con la presencia de Dios, nadie te puede obligar a nada. Tú lo vas a hacer solo. Nadie te va a decir, levanta las manos. ¿Por qué tiene las manos? Levántalas. Nadie te puede decir eso. Van a ser de tu corazón. Nadie te puede decir, oye, canta, adora al Señor. Van a ser de tu corazón. Nadie va a decir, oye, entrega tu vida a Cristo, dala toda, completa, sírvele a Dios, con integridad, con excelencia. Van a ser de tu corazón. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, tú eres transformado. Tu mentalidad cambia. Por eso es que Pablo llegó a decir que lo tenía todo por basura. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tuvo un encuentro con Cristo, con su presencia. Cuando tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, tú no transas la presencia. Tú no ves otras cosas que puedan cautivarte más que la presencia de Dios. Como decía la canción, el que entró al lugar santísimo, lo santo de santo, ya no puede vivir igual. Tal vez te falta un encuentro con la presencia de Dios. Nos falta un encuentro con la presencia de Dios. Yo quiero tener cada día un encuentro con la presencia de Dios. Es lo único que transforma mi corazón. Es lo único que me impulsa a hacer esto que estamos haciendo. No hay otra razón. No hay otro objetivo. Necesitamos su presencia. Por eso es que Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no vamos a ir. No importa el éxito. ¿Sabe? Jacob, cuando tuvo ese encuentro con Dios, él entendió algo. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no me había dado cuenta, dijo él. Esta es casa de Dios. No había un templo, pero él dijo, esta es casa de Dios. No había nada que pudiese mostrar o señalar algo visible, que allí había una casa de Dios, su presencia. ¿Qué es lo que realmente hace una casa de Dios? Su presencia. Y cuando él tiene ese encuentro con Dios, él hace un voto. Él hace un voto con Dios. Y él le dice, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sabe? Nadie lo obligó. Nadie le dijo nada a él. Él se encontró con Dios. Nació en su corazón hacer un voto con él, con Dios. Porque cuando tú tienes ese encuentro con Dios,
en verdad quieres entregar tu vida para Él. Quieres dar lo mejor para Él. Y hoy Dios quiere hacer un pacto contigo. Porque Él es un Dios de pacto. Pero esto es personal, iglesia. Yo quiero lo mejor para tu vida, iglesia. Perdón si en algún momento, por causa de mi frustración, mi ansiedad y de correr y de avanzar, y yo quiero lo mejor para ti, Señor. Perdón si eso de alguna manera te abruma. Pero de verdad que yo quiero lo mejor para el Señor. Yo he decidido darle todo al Señor. Tengo todo por basura por amor a Cristo. No me importa, no me llama la atención. Yo solamente quiero hacer las cosas para ti. Quiero que tú te agrades, Señor. Quiero lo mejor para ti. Estoy dispuesto a darte todo y más. Pero todos debemos entender lo mismo y valorar, no un lugar, entender por qué estamos haciendo las cosas. Esto no es algo humano, es por causa de su presencia. Yo sé que en este lugar habita la presencia de Dios, porque hay hombres y mujeres que anhelan su presencia. Porque hay hombres y mujeres que tienen hambre y sed de su presencia. Yo sé que su presencia está en este lugar. Personas que vienen y nos visitan. Nos dicen, sentí algo, como un calor. Me dieron ganas de llorar. Yo no sé qué es lo que sucedió. Algo pasó dentro de mí. Y yo cada vez que escucho eso le doy gracias al Señor, porque es lo que nosotros le pedimos a Dios. Señor, que las personas se encuentren con tu presencia. Lo único que queremos es que las personas que vengan a este lugar salgan llenas de tu presencia. No es otra cosa. No es que se entiendan con nosotros, que nosotros le caigamos bien. Me cae bien el pastor. No, fallé. Yo quiero que te encuentres con Dios. Tú también me caes bien. Pero en verdad quiero que tú salgas de este lugar diciendo, me encontré con Dios. Eso es lo que transforma vidas. No soy yo, no es mi esposa, no es el templo, no es el lugar. No son las luces, no son lo que podamos conseguir. Cuando entendamos cuál es la esencia de este lugar, Dios va a comenzar a enviar adoradores. Dios nos va a comenzar a proveer. Vamos a tener instrumentos. Vamos a tener todas las cosas necesarias. Pero porque hemos entendido que no importan esas cosas. Lo hacemos por su presencia. No para su presencia, sino porque su presencia está en este lugar. Queremos hacerlo para Él. Lo mejor para Él. Amén, iglesia. Ponte en pie, por favor. Me gustaría que ahí donde tú estás cierres tus ojos y escudriñas dentro de tu corazón. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Y por sobre ese anhelo,